Bueno, por eso que estamos aquí con nuestros especialistas que nos va a estar ayudando mucho a aprender a superar esos miedos, ¿no? Y aquí a mi lado yo tengo a doctora Patricia Arcati. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y también tenemos a Elisa Guzmán, que es terapeuta familiar. ¿Cómo estás, Elisa? Un placer. Cuando hablamos de miedo, hablamos de muchísimas cosas, como hablamos en el inicio, hasta de llevar al hijo hoy en día al colegio, hasta de ir a hacer las compras, porque vemos que está pasando tantas cosas, que hay personas que dicen así, mejor yo no salgo de casa. Hoy en día existe el teléfono, el aplicativo que uno hace hasta las compras de la casa, con tal de no salir. ¿Qué es lo que está pasando en su mirada, doctora? Sabía que hay solamente, imagínense, solamente 365 diversidades de miedo. Wow. Uno por día. Hay una de las áreas donde debemos de identificarnos con el miedo, y eso es personal. Debemos de reconocer qué miedo es el que nos afecta en nuestra vida diaria, qué es el miedo que me está paralizando, porque en sí el miedo es un sentimiento que paraliza, es un sentimiento tan intenso que es uno de los sentimientos más fuertes de lo que son las características de todos los miedos. Así es de que mucha gente le tiene miedo al miedo. ¿Y qué es el miedo? Y acaba de mencionar que pasamos lo de el COVID y la gente todavía tiene miedo. Y la gente todavía sigue en la casa y la gente tiene miedo al salir. Son diferentes tipos de miedos que debemos de identificarlos y trabajarlos, porque si nos están afectando en nuestra vida diaria, eso quiere decir que no es saludable. Claro que sí. Y sabe, Elisa, también quería preguntar, ¿no? Porque el miedo es algo que uno va a pasar a tener, por ejemplo, vino la pandemia y todos quedamos con miedo de agarrar el COVID, ¿no? Pero es algo que viene desde la infancia. Hay personas que son más propensas a tener miedo que otras, porque hay unos que no tienen miedo de nada, aparentemente, ¿no? Pero ¿será que hay alguna relación desde la infancia, que hay algún miedo que no superó desde la infancia, quizá el miedo al oscuro? Sí, mira, es importante decir así, el miedo es una emoción y entonces las emociones son inevitables, son parte y son muy beneficiosas. El hecho que nosotros tenemos miedo es una forma de ayudarnos al peligro, de no enfrentarnos, de alertarnos, por así decirlo. Entonces también depende de cuando yo estuve chico, cómo los adultos que estaban a mi alrededor, cómo ellos manejaban esta situación del miedo. Y vaya que entendamos esto de que el miedo es una emoción natural. Ya cuando se vuelve fuera de lo natural, cuando mucha gente desarrolla fobias, que ya estas son mucho más paralizantes, pero todas las fobias pues vienen, su cimiento absolutamente es el miedo. Entonces es importante el hecho que si nosotros somos padres, que estemos muy al pendientes de no transmitirles más miedos y de validizar el miedo que mi hijo o mi hija siente y canalizarlo de una manera saludable. Pero si yo ya soy adulto y me reconozco que existe algo en mi niñez que tengo miedo y no sé cómo, entonces es importante primero que yo lo trabaje, ¿me entiendes? Primero que lo reconozca, después que lo trabaje con personas que me puedan guiar de qué manera yo puedo hacer. Pero que no se confunda el miedo, la timidez, la precaución con una persona que es introvertida. Porque ahora hay una persona que es seria, que es más reservada, y le ponemos inmediatamente la etiqueta de que es miedosa. Pero también vemos así personas, como estaban mostrando en el informe, que se arriesgan, se tiran no sé de dónde y vuelan no sé por dónde, pero ellos enfrentan ese miedo y tal vez lo hacen hasta con miedo, pero dicen no voy a hacer menos, me voy a tirar, me voy a lanzar porque me van a decir tal cosa. Entonces también existe esa parte, ¿no? Sí, claro que sí. Hay lo que tiene mucha influencia es lo que es la fuerza de voluntad. Tengo miedo, pero tengo una fuerte fuerza de voluntad y lo hago. Eso es importante y eso se puede decir que es un don, eso es muy bueno. Y otra de las cosas es que debemos nosotros de entender que el miedo en los niños hay que tener mucho cuidado. En los niños hay miedos que son causados por experiencias.
y como se acaba de mencionar, a los niños son muy sensibles. Entonces hay que entenderles su miedo. Hay personas que llevan a los niños a ver movies que tienen muchas escenas de miedo. Los niños le llegan a tener miedo a lo que son los payasos, le tienen miedo a los monstruos y realmente los niños sufren. Yo atiendo muchos niños en esa edad, en la edad de los 6 a 10 años, donde le tienen pavor a todas estas series. Entonces sí hay que entender que los padres deben de entender que tienen que tener cuidado cuando un niño tiene miedo. O sea, no es decir, ok, enfréntate a tu miedo, hazlo, no le tengas miedo. No, hay que entender la sensibilidad de los niños porque son muy sensibles y eso crea problemas en la edad adulta.